Hola, queridos amigos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa y por recibirnos en sus hogares. Este es nuestro consultorio ginecológico y nos acompaña hoy nuestra buena amiga, la doctora Janet Marchena, médico gineco-obstetra. El día de hoy nos corresponde un tema quirúrgicamente apasionante, voy a decirlo, y frecuente, pero que lo vamos a tratar como se debe tratar, con pinzas. Lo voy a decir porque se trata de la extirpación del principal órgano que recibe al bebito y que además es el principal, digamos, no como principal, todos son importantes, pero vamos a decir, es el útero. Cuando se tiene que sacar el útero, cuando se saca el útero, este procedimiento se llama histerectomía, retirar. Histerectomía, las causas, las razones, cuándo sí, cuándo no es recomendable hacer una histerectomía o retirar el útero de una mujer. Bienvenida, doctora Marchena, muchas gracias. Gracias a ti. En primer lugar, debemos decir que todos los órganos en nuestro cuerpo tienen una función y tienen un porqué. Las amígdalas y el apéndice también. También tienen una razón y una función en el cuerpo. Entonces, no es correcto que cuando a una mujer pasa de la etapa reproductiva le diga, pero si eso ya no te sirve, hay que sacarlo. Entonces, si ya tuviste todos los hijos, si ya no vas a menstruar, ¿para qué quieres el útero? Entonces, digamos que va a tener varias funciones importantes, físicas, fisiológicas y hasta psicológicas. Entonces, si usted tiene una razón real para que le retiren el útero, hay que hacerlo. Si tiene usted un cáncer, si tiene usted una tumoración, si son muchos miomas y que son imposibles de retirar o que no pueden tener un tratamiento médico, si usted sangra demasiado, pero ese sangrado ya recibió todos los tratamientos posibles. Si le hicieron todos los tratamientos, entonces sí es justo y necesario retirar el útero. Pero si todavía no le han hecho ningún tratamiento y le proponen de frente el retiro del útero, tal vez pregunte una segunda opinión. Totalmente de acuerdo, doctora, porque efectivamente en el útero hay ligamentos, ocupa un espacio. Exacto. Y puede hacer que esta paciente termine con prolapsos de otras zonas porque por algo está Es que ahí. el útero viene a ser como una especie de poste que sostiene un puente que sostiene lo que es el piso pélvico. Entonces, mujeres con una histerectomía tienen más posibilidad de desarrollar un prolapso. Y, lógicamente, si nosotros hablamos de la vida íntima de una pareja, entonces ahí también vamos a tener que muchas veces condicionan dolor, condicionan incomodidad y que la persona ya no va a tener una vida íntima, saludable, satisfactoria. Entonces, todas esas son razones para pensarlo, porque si no tendríamos que andar sacando pues cualquier otro órgano que se nos ocurre que no nos es demasiado útil, ¿no? Como tienes posibilidades de tener cáncer de próstata, mejor sacamos la próstata. Exacto. Por favor, no hay razón en estos casos. Más bien, doctora, lo que sí me gustaría decir es que la ciencia, la tecnología, los avances quirúrgicos son maravillosos y cirugías que antes básicamente se hacían y eran cruentas, con cortes. Sí, y antes, y el corte era horrible y las mamás terminaban pues con una raya en el medio, con una deformidad, etcétera, etcétera. Esto ha cambiado, doctora. Ha cambiado muchísimo. Ahora ya tenemos la cirugía laparoscópica, que ya hace bastante tiempo se hace. Tenemos la cirugía robótica, todavía no la tenemos, recién está entrando acá en el Perú, pero igual. Y también el progreso de la cirugía vaginal, porque a través de la vía vaginal también podemos hacer una histerectomía. Entonces, y no es como antes que decían, solo los úteros chiquitos salen por histerectomía vaginal. No, ahora también incluso úteros un poco mayores pueden tener esa vía de abordaje para evitar una cicatriz. Y la laparoscopía solamente tiene en el ombligo una de 1 centímetro y 3 más de medio centímetro en la parte inferior baja, y por lo tanto podemos tranquilamente llevar adelante, si es necesaria, una cirugía. Si es necesaria, porque también otra de las cosas que yo siempre pregunto es, ¿por qué hice esto? Y si es que hubo una complicación, ¿valía la pena que yo lo haga? Porque nadie me puede jurar
que la persona no va a tener una complicación intraoperatoria. Y no porque el médico quiera, sino porque de repente la anestesia le cayó mal, porque sangró demasiado, por diferentes motivos y razones. Doctora, una complicación. uno nunca puede decir nunca, ni nunca puede decir siempre. Así es. En medicina, en cirugía, Nada. no es una ciencia exacta, No, no lo nada es. es absoluto. Y además depende muchísimo del criterio del buen juicio Así es. y de la ética profesional que debería ser el baluarte en el cual nos manejamos los médicos que atendemos pacientes. Doctora, hay necesidad a veces de sacar un pedazo de útero, un Exacto. pedacito de útero, todo el útero o el útero junto con los ovarios y las trompas. Y no solo la necesidad, sino depende de lo que yo me encuentro. A veces me encuentro una pelvis sellada y con ajustas puedo sacar lo que puedo Pueda. sacar. Ajá. Entonces, eso también es necesario que le expliquemos a la paciente, porque muchas veces el paciente entra con una expectativa y al final cuando sale le dicen no pudimos sacar tal parte y cree que es algo que no han hecho porque no quieren, etcétera. No es así. Muchas veces las condiciones no nos permiten y siempre la primera ley de la medicina, lo primero es no hacer daño. De Si acuerdo. tienes adelante la vejiga, el intestino y tienes que dejar ese pedazo de útero, ahí lo dejamos. Una cosita que tengo que decir, no es lo mismo operar a un paciente que nunca ha tenido cirugías que un Exacto. paciente que ha tenido múltiples cirugías y encima radioterapia. Exacto. Por Dios santo, no hay cosa que te levante la piel de gallina a un cirujano más que ni siquiera saber por dónde entrar para hacer algo que habías ofrecido. buscas y buscas. Y buscas y buscas y haces así y te quedas con un pedacito en la mano y no sabes ni siquiera qué Y cosa sangra es. y no sabes de dónde sangró. De dónde sangró. O sea, estas cosas pasan. Y la idea es justamente, ¿para qué nos vamos a meter en camisa de 11 varas proponiéndole a un paciente? Por eso nunca es nunca, ni nunca es siempre. Entonces, vámonos para ver tipos de histerectomía. Perfecto, doctora, muchas gracias. Correcto. A ver, los tipos de histerectomía puede ser una histerectomía parcial, la que habíamos hecho, le habíamos dicho subtotal, en donde saco solo el cuerpo del útero y le dejo el cuello. Ok, dejo trompas, ovarios, prac, y queda el cuello y uterino. queda el cuello. Eso, por ejemplo, ¿sabes cuándo lo hacemos? Cuando tenemos algún problema, dificultades para que el útero se contraiga en una cesárea y se hace necesario sacar ese órgano que está sangrando y sangrando porque si no la paciente puede tener una complicación mucho mayor. Hay que recordar que este útero está irrigado Exacto. por unas arterias que son bien sólidas y que siempre Y muy aportan. potentes. Y parte de que el útero regrese a su tamaño normal después de un parto es importantísima para la coagulación. Cuando se produce esto de la atonía Atonía uterina, uterina. esto es una cirugía de emergencia. Esta es una cirugía de emergencia y dejamos el cuello. Entonces, la siguiente es la total, histerectomía total, cuando nosotros sacamos todo el útero con todo el cuello y la que hacen los oncólogos ya no es tan frecuente, pero todavía sí se hace, son aquellas histerectomías radicales que incluso amplían hacia vagina, se ve mucho en aquellos cánceres invasivos de cervix, de endometrio también. Y una cosita que de repente deberíamos mencionar. También a veces hacemos histerectomía con salpingoforectomía bilateral. Si es que la situación, el diagnóstico lo amerita, o sea, sacamos el útero, las trompas y los ovarios. Entonces, eso también es otra de las formas, pero estas tres son lo que hay, justo exacto, lo que está en verde es lo que sale. Acá debemos decir que en la histerectomía radical los cirujanos oncólogos o ginecólogos oncólogos, Ginecólogo, oncólogo. la verdad, acá hacen maravillas porque esto no sale así nomás, sino sale con el meso, con cadenas ganglionares Eso, que los permiten ganglios. la estadificación completa de una enfermedad avanzada. Sí. Y eso es un trabajo... Y lo así, hacen en la paroscopía en la de una paroscopía. manera divina que uno se queda mirando. Te quedas mirando y es de verdad impresionante. dices, qué impresionante, qué habilidad. Y en realidad nuestros cirujanos en Perú, Sí, en realidad estoy seguro son que sí. muy, muy hábiles. Hábiles. Es correcto y además quizás sea porque nos hemos formado en Sí. algún momento sin las condiciones en las que nos hubiera gustado y hemos podido sacar herramientas de donde no las teníamos. Ahora Tuviste que las que aprender. herramientas existen, nos da una gran facilidad y desde aquí aprovecho para un saludo a todos nuestros amigos, colegas cirujanos y ginecobstetras que hacen esta labor que a veces no es tan
reconocida. Yo, doctora, quería aprovechar primero porque ha sido una clase magistral de histerectomía, dejando básico el primer concepto que dijimos al comienzo. Una histerectomía jamás, aunque nunca digas nunca, ¿no? Pero jamás debe ser la primera opción. Exacto. Siempre, incluso en otros países existen, para poderte aprobar una histerectomía tienes que haber pasado por determinados tratamientos. Y si todos esos tratamientos fallaron, recién es la histerectomía. Para eso existen los protocolos y en los protocolos están las indicaciones precisas de para qué haces una histerectomía, en qué momento, a quiénes y cuál es el tipo, como las que hemos discutido, de histerectomía que le compete a cada patología. Totalmente de acuerdo. Realmente ha sido una clase magistral. Muchísimas gracias a la doctora Janet Marchena. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes. Nosotros vamos a continuar con más de nuestro programa. Les pido que no se vayan y nos esperen un ratito. Este ingrediente está autorizado por organismos internacionales donde justamente tienen un comité científico donde han hecho muchos estudios para justamente poder validar y autorizar el uso de este ingrediente en la industria de alimentos, ¿no? ¿Para qué se usa? Yo tengo entendido que es como una especie de espesante, entre comillas, pero en Japón, primero que todo esto lo consumen crudo, cocido, hervido, sancochado, parte de la alimentación rutinaria de la cocina japonesa, además. Así es, ¿no? Entonces, es como una fibra, sirve para poder estabilizar, ¿no? Entonces, estabilizar las proteínas principalmente, entonces ayuda a que no se... que haya una uniformidad, ¿no? Entonces, en la consistencia. ¿Que lo cremoso salga más cremoso? Sí, obviamente como un espesante. Si tienes una deficiencia de vitamina D, vas a tener más probabilidades de tener fracturas. No solamente fracturas, peores resultados en infección. En COVID se vio una mayor mortalidad. Ajá. Vitamina B12 también. Efectivamente. Entonces, estos exámenes sí ya lo deberíamos incluir dentro del chequeo, digamos, del paciente adulto mayor. Claro, porque el adulto mayor no absorbe igual que cuando era joven, ¿no es cierto? Básicamente es así. Exacto. Y doctor, otra cosa. Por ejemplo, no se puede perder la oportunidad si le estás pidiendo a un adulto mayor joven, 60, 65 años, un chequeo de próstata, por ejemplo. Cuando la infección está en esa cadena vesicular, infecta ese hueso, es muy fácil de que ese paciente va a tener o una pérdida en la cadena o una infección crónica con una ruptura timpánica. Esto va a producir definitivamente una pérdida auditiva. Bienvenidos, hola queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares, muchísimas gracias a todo el Perú por acompañarnos en nuestro programa. Este es nuestro consultorio nutricional y hoy día estamos con nuestra buena amiga, la doctora Yomi Paz, para hablar de un tema que puedo decir abiertamente, puede ser quizás controversial para algunas personas, pero exponerlo, tomarlo o decirlo, no quita ni pone. Al contrario, nos da la información para que cada uno pueda tomar las decisiones que crea convenientes. En mi criterio es el uso obvio de las sustancias biológicas normales que sirven para el mantenimiento y para la industria alimentaria en general. Nos referimos al uso de una sustancia llamada carragenina, asociado a temas de alimentación saludable con los cuales vamos a conversar. Cuéntanos un poquito qué tal. Bienvenida, Yomi. Tomás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y justo, pues yo creo que ante todo, la verdad, la ciencia, ¿no? Entonces, en este caso, que es la única verdad que nosotros tenemos y para eso hay estudios científicos que justamente avalan el uso de este alimento que vendría a ser este ingrediente que es la carragenina, que proviene de las algas rojas, ¿no? Que justamente es el yuyo, es el famoso yuyo que nosotros consumimos los peruanos en nuestro ceviche, ¿no? Entonces, no es más que una fibra que definitivamente por ello no se absorbe a nivel de la sangre, pero hay una confusión a raíz de una lectura mal hecha de un artículo científico en el cual, cuyo título habla de la carragenina
y en la metodología recién explica que está hablando de la carragenina degradada, más no de la carragenina que se utiliza en la industria de alimentos, ¿no? Dicho sea de paso, este ingrediente está autorizado por organismos internacionales donde justamente tienen un comité científico donde han hecho muchos estudios para justamente poder validar y autorizar el uso de este ingrediente en la industria de alimentos, ¿no? ¿Para qué se usa? Yo tengo entendido que es como una especie de espesante, entre comillas, pero en Japón, primero que todo esto, lo consumen crudo, cocido, hervido, sancochado, parte de la alimentación rutinaria de la cocina japonesa, además. Así es, ¿no? Entonces, es como una fibra, sirve para poder estabilizar, ¿no? Entonces, estabilizar las proteínas principalmente, entonces ayuda a que no se... que haya una uniformidad, ¿no? Entonces, en la consistencia. ¿Que lo cremoso salga más cremoso? Sí, obviamente como un espesante, ¿no? Entonces, porque es fibra, ¿no? Entonces, y además... Fibra soluble. Así es, ¿no? Entonces, y tú sabes que definitivamente, como proviene de las algas rojas, esta carragenina tiene un peso molecular alto, entonces por lo cual no se absorbe a nivel de la sangre porque es fibra. Y otro punto es que esta carragenina definitivamente va a cumplir una función de fibra, ¿no? Entonces iba a tener básicamente el beneficio en el tema de saciedad, se podría decir si lo utilizamos como fibra, pero no la carragenina degradada, que es con la que han hecho el estudio. Es más, la carragenina degradada se realiza a nivel in vitro, ¿no? Entonces en un laboratorio. No, que tendrías que utilizar más ácido para poder justamente hacer una carragenina degradada que lo utilizan para hacer materiales médicos, ¿no? Entonces, no se utiliza en la industria de alimentos. Yo creo que ahí viene la confusión del título de este artículo donde habla de la carragenina, pero mal puesto porque ha debido colocar poligenina o carragenina degradada. Es decir, que justamente viene carragenina que ya está degradada, no utilizable, ¿no? Entonces, lo que no se utiliza en la industria de alimentos. De acuerdo. Ahora, se usa en casi todo tipo de alimentos. Así es. De consumo masivo. Sí, fórmulas infantiles, ¿no? También los encontramos en el agar, también está hecho de carragenina, ¿no? Entonces, en muchos alimentos, en las salsas. En las salsas, en la mayoría de estas salsas que uno puede... En la pasta de dientes. En la pasta de dientes. Claro, en la pasta de dientes nosotros nos lavamos los dientes y normalmente la botamos. Así es. Pero hay, numerosísimos estudios que hablan de su inocuidad para el ser humano. Así es, está totalmente demostrado esa inocuidad. Recordemos que está autorizado por el Codex, que justamente tiene un comité científico que llega a 180 estados o comités justamente donde hacen evaluaciones año o para poder certificar y dar justamente el paso de inocuidad y garantizar su uso. ¿Cuánto tiempo tiene esta sustancia en uso aproximadamente, Yomi? Más o menos, ¿tú tienes una idea? ¿Antes se usaba? ¿Siempre se ha usado? ¿Es algo más moderno? No, siempre se ha usado, siempre ha estado. Siempre se ha usado, ¿no? siempre ha estado. Las algas rojas están, ¿no? Entonces, y siempre se ha usado. Nosotros el yuyo lo hemos utilizado siempre en nuestro ceviche, ¿no? Entonces, y lo hemos consumido sin ningún problema, es una fibra. Entonces, el peso molecular que tiene es altísimo. Entonces, ese peso molecular va a ser imposible a nivel digestivo, fisiológico, que nosotros lo podamos absorber. Lo eliminamos tal cual lo comemos. Así es, ¿no? Por eso es una fibra, ¿no? Entonces, en definitiva, por eso no causa daño. Y yo creo que ese es un mito que es importante poder investigar y leer artículos, pero no solamente el título ni el resumen, sino la metodología. La metodología, ahí es donde realmente se descubren. Nosotros en la preparación médica hablábamos muchas veces de revista de revistas, pasar revista a las revistas, donde lo que se hacía con los trabajos científicos era sacarles la mugre, doctora. Claro, había que sacarle la mugre al artículo, ¿ya? Incluso se hacían debates. Tú a favor y tú en contra, defiendan los puntos de vista para ver, y ese artículo a la larga terminaba volviéndose enriquecedor
para los que estaban a favor y para los que estaban en contra. La ciencia, la evidencia, el leer la información nunca está de más. Así es, totalmente de acuerdo con ello y por eso es importante también leer artículos que tienen revisión sistemática, metaanálisis. Progresivos, Así es. doble ciego, randomizados, gente sí, gente no, gente placebo en el medio y después Así es. todos esos datos se juntan y se saca un metaanálisis. Esa Así es la forma de hacer justamente investigación todos los científica. aditivos que están permitidos, ¿no?, para el uso humano han sido analizados, han sido evaluados, ¿no?, por un comité científico especializado, ¿no?, que justamente lo promueve la FAO y la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que justamente están cuidando, ¿no?, el bienestar de toda la población y es incluso ahora un aditivo que justamente no tiene ni un límite de consumo en su preparación, sino está en base a las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Perfecto. Yo creo que ha quedado clarísimo, amigos. Acá es cuestión de evaluar. Busque usted, busque información científica, busque usted información contrastada y va a llegar a la opinión que la mayoría de personas tenemos. Así es. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes. Nosotros vamos a continuar con más de nuestro programa. Gracias. Gracias a ti, Tomás. Hola, queridos amigos, muchísimas gracias. Hola a todo el Perú y gracias por recibirnos en sus hogares en este bloque especial de nuestro programa dedicado al consultorio geriátrico. Nos acompaña hoy el doctor Juan Villón, Servicio de Geriatría del Hospital Arzobispo Loaiza. Acabamos de tener un título el cual hemos discutido con el doctor antes de entrar al aire y decía exámenes obligatorios en el adulto mayor. El mismo comentario que me hizo a mí, doctor, y que lo comenzamos entre los dos. Sí, doctor, gracias por la invitación. No puede hablarse de obligación ni obligatorio porque cada paciente ya sabemos que es un paciente individual, es un paciente diferente, tiene características propias y más bien sí lo que podríamos hacer es exámenes recomendables, ¿no? Que se sugieren en base a la historia clínica, a la entrevista que tenemos con el paciente. Totalmente de acuerdo, maestro, porque la verdad es que en medicina nunca se dice nunca ni nunca se dice siempre. Es correcto, así es. La verdad es que son exámenes recomendables para tener en cuenta y lo que se vuelve obligatorio son los chequeos de esos exámenes a veces. Porque si uno se va a chequear, por ejemplo, la glucosa, a mí me interesa saber cómo está la glucosa del paciente hoy, pero quizás me interese saber cómo está la glucosa después del tratamiento que le he dado. Entonces, eso lo convierte en un tratamiento más o menos obligatorio. Y por otro lado, un médico nunca puede obligar a nadie a hacerse ningún examen médico. Por lo tanto, ¿cuáles serían los exámenes recomendables a partir de los 65, 70 años, doctor? Sí, los exámenes de rutina, digamos, que suelen hacerse periódicamente, ¿no? Un hemograma completo que nos muestra cómo está la parte hematológica, las plaquetas, ¿no?, los glóbulos blancos, la hemoglobina. Debería pedirse también una urea creatinina que nos indica más o menos cómo está la función renal, es un indicador muy importante, un perfil hepático, ¿no? Bilirrubinas, Exacto. cómo está funcionando, o sea, cómo funciona, cómo está nuestra sangre, cómo están nuestros riñones, cómo está nuestra función hepática. Vamos partiendo por ahí. Podría eventualmente verse el colesterol y si el paciente tiene antecedentes cardíacos, un electrocardiograma, ¿no? O sea, Exacto. parte de especialidades. De hecho, de rutina, un electrocardiograma, ¿no?, periódicamente en esos pacientes. Pero quizá acá me gustaría Por favor. mencionar que hay algunos exámenes que a veces no se piden dentro de la rutina del adulto joven. Y no se piden porque no está relacionado con un síntoma específico. Se ha descubierto o se ha comprobado, mejor dicho, que en los pacientes adultos mayores suele haber niveles bajos de vitamina D. Ajá. A raíz de la pandemia del COVID, bueno, se investigó mucho la vitamina D y se encontraba una relación, ¿no?, que ya los geriatras hace mucho tiempo ya lo sabían, de que si tienes una deficiencia de vitamina D,
vas a tener más probabilidades de tener Fracturas. no solamente fracturas, peores resultados en infección. En COVID se vio una mayor mortalidad. Ajá. Vitamina B12 también. Efectivamente. Entonces, estos exámenes sí ya lo deberíamos incluir dentro del chequeo, digamos, del paciente adulto mayor. Claro, porque el adulto mayor no absorbe igual que cuando era joven, ¿no es cierto? Básicamente es así. Exacto. Y doctor, otra cosa. Por ejemplo, no se puede perder la oportunidad si le estás pidiendo a un adulto mayor joven, 60, 65 años, un chequeo de próstata, por ejemplo, ¿no? Si no se lo ha hecho antes, ese es el momento, porque es prevención. Así es, un dosaje de PSA, ¿no? PSA, ¿no? El PSA total nos puede ayudar mucho en este camino de prevención, de detección temprana. Detección Así temprana. es. Los otros exámenes ya se van a ir encaminando en función de lo que uno va encontrando en la evaluación del paciente. Sin embargo, también hay otro detalle que existe un poco más de alteraciones tiroideas conforme se aumenta la edad. Eso no lo tenía acá, por Sí, ejemplo. efectivamente. Empiezan a haber aumentos progresivos de los valores de TSH, ¿no? Sin llegar a ser un hipotiroidismo franco. Se habla del hipotiroidismo subclínico, pero es importante detectarlo para tener al paciente ya en chequeo y como usted lo mencionó, periódicamente ya sabemos que a ese paciente le tenemos que hacer un dosaje de TSH y con ello después un dosaje de anticuerpos antitiroideos, por ejemplo, ¿no? Pero es muy frecuente y eso muchas veces se va dejando pasar porque estamos esperando que recién el paciente tenga síntomas y los síntomas del hipotiroidismo en el adulto mayor pueden ser un poco inespecíficos. Perfecto. Doctor, en temas nutricionales, tenemos un problema, por ejemplo, dental en todo el país, prácticamente. Y tú ves que los jóvenes en la casa quieren hacer el tremenda cena navideña, ¿no? Y convocan a toda la familia y hay pavo, esto, pero el papá y el abuelito no tienen dientes. Y ese es un problema a la larga que tiene que ver con la desnutrición en la etapa del adulto mayor. Porque no estamos acondicionando la posibilidad de que pueda alimentarse igual que toda la familia. ¿Es correcto? ¿Lo ve así? Sí, efectivamente, la pérdida de la dentadura y que a veces pasa por alto, ¿no? O sea, tenemos que decirle a las familias que en estos casos hay que acondicionar la contextura de la comida. Tiene que ser una contextura blanda, pues es evidentemente, ¿no? Y a veces también la cantidad. El paciente no va a comer la misma cantidad que hacía antes. ¿Por qué? Porque la capacidad gástrica y el tránsito intestinal va disminuyendo progresivamente. Pero lo que tenemos que hacer es comes poco, sí, pero más veces. Y con eso compensamos la menor volumen de ingesta por vez. Caramba, eso es bien importante, doctor. Y otra cosa que puede hacer la familia es tratar de arreglarle los dientes al señor, lo que le va a mejorar la autoestima. Y otra cosa, por supuesto que sí. Y por otro lado, doctor, quiero tocar el tema de los cuadros depresivos y la soledad en la adultez mayor, que generalmente se asocia a polifarmacia nuevamente y generalmente se asocia a un estado en el cual se encuentra cierta familia, el abandono. Y eso es algo que también nos debe tocar a todos en nuestro país. Hay que querer a nuestro viejito, hay que querer y poner el pecho y tratar de cumplir todas las expectativas, porque ellos nos lo dieron a nosotros, ¿no? O sea, ese es el mensaje con el cual me gustaría cerrar este bloque, doctor. Sí, doctor, es un compromiso. No se trata de un compromiso estrictamente de salud, es un compromiso como sociedad. Alguien dijo, una sociedad se debe jactar de desarrollo de acuerdo a la calidad de salud que tiene y la calidad de vida que tienen sus adultos mayores. Entonces es un compromiso, es una brecha que todavía está grande, pero ya tenemos que empezar a asumir ese reto, ese compromiso que tenemos con nuestras personas mayores. Yo le agradezco muchísimo, doctor, porque admiro a los médicos geriatras que hacen un resumen de la medicina para manejar situaciones a veces muy complejas y con gente, como usted bien lo dijo, con fragilidad. Pero la idea es envejecer funcionalmente y dignamente. Y eso es labor de todos, de nuestro país, adaptarnos a las condiciones del futuro, a una vejez saludable con funcionamiento
y dignidad. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, doctor. Hola, queridos amigos, bienvenidos, muchísimas gracias. Hola a todo el Perú. Muy amables por acompañarnos en nuestro programa y por recibirnos en sus hogares. Por favor, les ruego muchísima atención. El tema del cual vamos a hablar el día de hoy es un tema, primero, sumamente frecuente. Muy, pero muy frecuente. Y lo puedo decir con una de las principales complicaciones hasta de un resfrío común. Pero que afecta al oído. ¿Cómo un resfrío puede afectar al oído? Bueno, lo vamos a saber. Este es nuestro consultorio de otorrinolaringología. ¿Por qué otorrinolaringología? Una linda especialidad que en realidad junta tres órganos que están muy íntimamente unidos, que se trata del oído, nariz y garganta. ¿Están unidos? Sí, señor, señora, y lo vamos a saber el día de hoy. Para hablar de este tema, obviamente necesitamos la presencia de un médico especialista. Y el día de hoy nos acompaña el doctor José Manuel Araníbar, del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, doctor Borra. Qué gusto. Gracias por la invitación. Muy amable a usted. Doctor, el tema de hoy son infecciones al oído. Y el oído tiene un oído externo, un oído medio y un oído interno. Hay infecciones que vienen de afuera para adentro, pero no es el caso en los niños. En los niños lo más frecuente es que la infección venga de adentro para afuera. Y eso la gente no... ¿Cómo el oído se va a infectar o puede tener una afección severa si es que no le entra nada por el oído? Más bien viene de abajo para arriba. ¿Nos puede explicar eso un poquito, por favor, doctor? Claro, con todo gusto. Esa es una de las principales causas, ¿no?, para que uno le haga la pregunta a los pacientes cuando vienen por infección de oído. Y la pregunta es, señora, ¿usted antes de este dolor de oído ha tenido alguna molestia, ha tenido un resfrío, una patología respiratoria? Y siempre te dicen, sí, he estado resfriado. Entonces, ya casi con esa respuesta, uno ya deduce sin examinar al paciente que ese dolor de oído es del oído medio, ¿no?, por el antecedente de la infección respiratoria. Entonces, el oído medio sí no se comunica con el oído externo porque hay una pared que te protege, que es del tímpano. Esta pared sirve como un protector, es decir, por más que uno entre al agua, tenga contacto con diferentes ambientes, la bacteria no puede entrar hacia el oído medio. Pero es todo lo contrario cuando se encuentra en la vía respiratoria de la nariz. ¿Por qué? Porque hay una comunicación directa entre la nariz y el oído medio. El oído medio tiene una comunicación, tiene tres partes: la mastoides, la caja y la trompa de Eustaquio. Por medio de la trompa casi está a medio centímetro por detrás de la salida de la nariz. Eso hace que cuando hay un paciente que está resfriado, que dura este resfrío 4, 5, 7 días, es muy probable y es muy frecuente que la infección parte de ahí hacia el oído medio y tenemos la infección del oído medio por esta causa. Por esta causa. Doctor, muy bien lo ha dicho, claro, hay una división entre el oído externo y el oído medio. Por eso cuando nos metemos al mar, a una piscina, no nos entra el agua al cerebro, pues no, o sea, es evidente. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Doctor, primero que yo tengo que decir que esto es una emergencia, aunque no lo parezca. El dolor de oído es probablemente uno de los dolores más molestos, más fuertes y más terribles cuando uno mira la cara de un niñito. Y lo digo porque cuando uno le duele la barriga, por lo menos puede hacer así, ¿ya? Ok, me duele la barriga. Pero ¿cómo haces si te duele el oído? O sea, ese dolor de oído, el que lo ha visto en la carita de un niño, no se lo olvida, doctor. Duele de alma. Coméntenos un poquito.
Esa presentación del dolor lo vamos a encontrar de diferente, o sea, la manifestación del dolor lo vamos a encontrar de diferente manera. Generalmente un niño de 3 a 4 años para adelante ya no nos puede decir, me duele el oído, y el niño no puede ni dormir, y cada vez es peor, cuando el niño se acuesta, el dolor se incrementa. Y el dolor es más intenso. Entonces el niño no puede ni dormir. Si no duerme el niño, tampoco los padres, obviamente. Y es un dolor que impide que siga con las labores. A diferencia, por ejemplo, que también es muy doloroso en un niño de 1 año o 2 años que todavía no saben manifestarse. Entonces, en ellos es frecuente que es tanto el dolor que ellos sientan a golpearse pensando de que el dolor va a disminuir o desaparecer. Por suerte, ese es un síntoma de que el niño tiene un problema en el oído. Es cuando ellos se golpean en el oído frecuentemente y solamente lloran y se golpean y uno no entiende qué es lo que está pasando. De acuerdo. Acá me gustaría decir, o sea, es diferente que en el adulto. ¿Por qué? Porque la anatomía en el adulto es diferente a la anatomía del niño. El niño no ha desarrollado, y creo lo vamos a ver en unos dibujos en pantalla para explicar cómo el acceso de la garganta al oído en los niños es mucho más rápido que el que pudiera haber en los adultos, donde lo más frecuente es la infección del oído externo. ¿No es cierto? Así es. Así es. Vamos, amigos, nos vamos a pantalla. Vamos a pedirle al doctor Araníbar que por favor nos explique las diferencias anatómicas que hay entre el oído de un niño y el oído de un adulto. Acompáñenos, por favor, a la pantalla. Gracias. Por favor, adelante, doctor. A ver. Adulto y niño. Acá vamos a ver una cosa importantísima. Miren la rectitud. Desde el oído, en realidad es desde acá afuera, a la garganta. Miren, en cambio, en el adulto. Usted, doctor, por favor. Sí. El oído medio tiene 3 partes, ¿no? La caja, lo que está en la mastoide y lo que te comunica, ¿no?, con la nariz. El oído produce moco y este moco debe de caer por medio de esta rampa que se llama trompa de Eustaquio hacia la nariz. Entonces, en un adulto, esta trompa tiene un ángulo de más o menos 45 grados. Es mucho más elevado, a diferencia de un niño que es casi de 10 grados a 20 grados. Entonces, es casi horizontal. Entonces, si el niño, digamos, se le ocurre tomar la leche, un bebe todo, un poco semisentado, es muy fácil que el líquido pase. Porque va a ser casi horizontal la comunicación de la nariz con la trompa. Por eso a los bebitos no se les debe dar echados ningún tipo de alimento. Porque imagínense, le sale leche por la oreja. Sí. A la larga, aunque hay un pare acá, pero esa es otra de las causas de infección, el reflujo incluso. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, por otro lado, es mucho más corto este pedazo porque todavía no ha terminado de desarrollar. Entonces, este conducto tiene mucho menos espacio. Imagínese usted una sinusitis, una infección en la garganta, viene por acá, se va por el conducto y le infecta el oído. No es de afuera para adentro. Lo normal, digamos, sería que por la oreja se infecte el oído. No, esta es la infección a la garganta que se ha pasado al oído y no se puede acceder. Ahí no se accede, doctor. No. Hay una cirugía que se llama cirugía de trompa de Eustaquio, que actualmente con técnicas modernas nos permite llegar por la nariz, con una cámara, un endoscopio, hasta la trompa. Pero es una cirugía más complicada, es más difícil y implica anestesia general, implica un prequirúrgico, una hospitalización. Entonces es un manejo mucho más complicado que esperemos no se llegue a presentar en el niño. ¿Qué pasa cuando gérmenes de la garganta han entrado acá? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se puede infectar el oído? ¿Se puede llegar a perder la audición por esto? Siempre, por suerte, o sea, sabemos que los gérmenes más frecuentes de la nariz o de la vía respiratoria alta, que es nariz, garganta y oído, son los mismos de la nariz con el oído. La primera incidencia son las virales y la segunda es las bacterianas. Las virales generalmente tienen un tiempo de permanencia en el cuerpo y se van solas.
¿no? Después de una semana ya no tienes infección viral, pero el problema son las infecciones bacterianas. La infección bacteriana tiende a tratar de colonizar el espacio del oído medio. Al tratar de colonizar vamos a encontrar ¿qué cosa? Que los huesecillos o las partes que se encuentran en el oído medio se pueden infectar. Entonces esto va a ser como una carie dental, ¿no? Quiere decir que hay una infección en el diente y si no lo fresan o no lo llevas al odontólogo, eso no se cura. Cuando hay infección crónica, estos gérmenes se quedan y producen una infección porque invaden el hueso. Recuerden que en el oído medio tenemos una cadena osicular, ¿no? El famoso martillo, yunque, estribo. Cuando la infección está en esa cadena osicular, infecta ese hueso, es muy fácil de que ese paciente va a tener o una pérdida en la cadena o una infección crónica con una ruptura timpánica. Esto va a producir definitivamente una pérdida auditiva. Y si es que esto no le prestamos atención, como en muchas cosas sucede, puede llegar a ser una pérdida tan severa que requiera un tratamiento que por más que haya un tratamiento quirúrgico para operar a este paciente, probablemente la audición no se pueda recuperar. No se pueda recuperar. Lo malo, además, que esto sucede a veces en niñitos que todavía no han aprendido a escuchar. Y eso es lo grave, porque este niñito que comienza a perder la audición pierde la capacidad de aprender a escuchar, porque nosotros recibimos los sonidos, pero nuestro cerebro los interpreta. Y si nosotros no estamos recibiendo bien los sonidos, el cerebro no va a aprender a interpretar esos sonidos que estamos recibiendo. Entonces ahí se genera una pérdida severa del desarrollo del niño. ¿Estamos? Doctor, estos son los síntomas, porque sobre todo si es en niños, es difícil que el niño te diga, mamá, me duele el oído, especialmente cuando abro la boca, cuando volteo la cabeza, cuando me agacho. Eso no te lo dice un niño. Ahí es donde vienen ustedes, maestro, donde hay que descifrar la conducta del niño. Cuando el paciente llega a tu consultorio, ¿no? Es donde haces todas las preguntas y tratas de tener un diagnóstico mucho más claro, porque siempre tenemos que tener el apoyo de una ayuda clínica. Y cuando examinamos ya al paciente, ¿no? Ya podemos encontrar que hay problemas a nivel del conducto, ¿no? Recordemos que el conducto, como muy bien lo dijo el doctor Borda, en adultos más o menos mide 3 centímetros a 3 centímetros y medio. En un niño, de 2 a 2 centímetros y medio. Entonces es mucho más pequeño. Y por suerte, bueno, como todavía el hueso no ha desarrollado por completo, este hueso timpanal, que es el último a desarrollar, que es parte del oído, ¿no? Entonces, como se encuentra ausente, uno rápidamente toca al niño en la región del trago y el niño se refleja el dolor, porque es tan cercano el punto hacia el tímpano que se transmite. Yo solamente hago una presión y se transmite esa molestia al tímpano. Incluso, de doctor, dolor. cuando jala la oreja para arriba, ¡ay! El niñito reacciona de inmediato. Es un dolor exquisito, ¿eh? Hay que decirlo de verdad, no es broma. Ese dolor de oído en un niño es especial. Dolor y molestias en el oído, problemas para dormir. Muy bien lo dijo usted, doctor. Cuando el niño esté echado, hay más presión. Por un tema de vascularización, hay una arteria que se encuentra por detrás del oído medio. Entonces, obviamente, cuando por gravedad nos echamos, hay mayor circulación, mayor fuerza de sangre y presión por la zona, y si hay una inflamación, se va a reflejar en mayor dolor. Perfecto. Pérdida de interés para beber y comer. Ojo, acá ya estamos hablando de hipoacusia, probablemente. O sea, pérdida de la audición. Y acá nos preocupa, doctor, cuando ya hay mareo y desequilibrio. Es tremendo, porque el centro del equilibrio está en el caracol que tenemos en el oído. Es un centro muy especial que le dicen el laberinto. Por favor, doctor. El oído tiene 3 partes, ¿no? Y en el oído interno tenemos 2 núcleos importantes. Uno que se encarga de la vía auditiva, que es por medio de la cóclea, ¿no? Y el otro que es el vestíbulo, ¿no? Que se encuentra justamente por detrás y hacia arriba de la cóclea. Está a más o menos 1,5 centímetros a 3 centímetros, depende de la edad del paciente. Entonces, cuando la infección del oído medio es tanta y puede llegar al oído interno, claro que sí, por continuidad. Y puede generar, aparte de sordera, también un problema en el equilibrio. Hay una enfermedad muy frecuente, sobre todo en jóvenes, ¿no? Que se llama la neuronitis vestibular.
¿Por qué? Por la afección viral que se encuentra en ellos y te causa esa molestia. Y te causa síndrome de Meniere. También es otro dolor de cabeza para los otorrinolaringólogos y para los especialistas en equilibrio. Solamente para terminar, doctor, acá hay algo. Estos problemas, señor, señora, en casa, no se deben ignorar. Por favor, solamente para dirigirse a nuestra cámara y explicarle a la señora la importancia de llevar a ese niño a una emergencia, a un centro asistencial. Ya con todo este antecedente, estamos viendo que puede haber una pérdida auditiva en pacientes con problemas, sobre todo por infecciones. Esta pérdida auditiva, si la diagnosticas temprano, puede tener una solución con tratamiento, probablemente con ayuda de audífonos o ayuda de elementos que son superficiales. Pero cuando hay una mayor pérdida, una pérdida ya además, completa... irreversible, doctora. Es irreversible. Esa es otra de las cosas. No es que se revierta, tú no recuperas el oído al toque. No, al contrario, puede ser irreversible. Como un tapón de cerumen, te pones una sordera, uno te lava el oído y el paciente otra vez recupera la audición. Pero en estos casos, como bien lo está diciendo el doctor Borda, hay una pérdida irreversible. ¿Eso qué significa? De que si dejamos pasar esto, o a veces hay niños que nacen con este problema ya es congénito. Al tener esta sordera congénita, esta pérdida auditiva congénita, una de las pocas opciones que tenemos para brindarle es el apoyo quirúrgico. Es decir, que la pérdida completa de la audición, que se llama sordera, la única manera de resolverlo es con una cirugía que se llama cirugía de implante coclear. De acuerdo. ¿No? Donde tratamos de cambiar el daño que se encuentra en la cóclea, el daño auditivo, por un dispositivo electrónico para que te pueda restablecer la audición en ese niño. De acuerdo. Amigos, no queremos llegar a eso. De eso se trata. Yo quiero agradecerle muchísimo al doctor José Manuel Araníbar. Estamos hablando de algo tan simple como que una faringitis, una amigdalitis, complique el oído en un niño. Aparte de dolorosísimo, puede afectarle seriamente su salud auditiva futura irreversiblemente. Por favor, no deje que estas cosas pasen. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias, queridos amigos. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. El programa ha sido muy bueno y espero que nos acompañe el día de mañana. Gracias por su atención y por recibirnos en sus hogares. Nos vemos. ¡Chao, chao!